Hola, mi nombre es Jefferson Jair Badios Villamizar. Hoy voy a hablar de cómo la ciudadanía ha podido evolucionar. Antes de comenzar, el concepto de ciudadanía nace concretamente hace unos 2500 años, en la época de la Grecia clásica. Al principio, muy pocos podían disfrutar de los derechos vinculados al concepto. Luego, el marco de los derechos se extendió de tal manera hasta alcanzar una igualación notable, acercándose a una ciudadanía universal, trascendiendo todo tipo de barreras, religiosas, culturales, etc. Ahora hablemos de la prehistoria. Abarca desde la aparición del hombre hasta los primeros escritos. Las organizaciones primitivas estaban constituidas a partir de estructuras, la mayoría patriarcales y otras matriarcales, consolidando después clanes y tribus, donde imperaba la ley del más fuerte y la lucha a través de la barbarie por el dominio territorial. Seguimos con la antigua. En Grecia, al ser el punto de partida de la filosofía y cuna de la democracia, allí aparece por primera vez la idea del ciudadano activo, basado en tres principios bastante importantes. El primero, la igualdad ante la ley. El segundo, libertad de expresión y de elección. Y el tercero, participación, era un derecho y un deber. El modelo ateniense. El modelo ateniense es el modelo que más huella ha dejado. Tenía como característica el desarrollo de la idea del pueblo y de la aparición ciudadana, de la aparición de una subjetividad reflexionante y, en consecuencia, del sujeto político. Aquí también encontramos el espíritu del modelo. El espíritu del modelo consistía en desarrollar un proyecto de autonomía según el cual cada ciudadano fuera importante para el funcionamiento de la comunidad, de modo tal que ciudadanía y Estado no se diferenciaban. Encontramos el modelo espartano. A pesar de tener menos importancia, el modelo político espartano fue predominante en su época, además de tener una gran importancia en las obras de Platón y Aristóteles. Para empezar, el modelo espartano era una democracia, o sea, un sistema mixto que engloba las clases censitarias y la aristocracia. Por otra parte, y esto es más importante todavía, Esparta adoptó y siguió siempre una política de conquistas que convirtió a las virtudes militares en lo más importante para sus ciudadanos, aunque menos numerosos que en el caso ateniense. En este modelo también encontramos personajes decisivos para su puesta en marcha. Es el caso de Licurgo, que se convirtió en el artífice del modelo espartano que conocemos. Edad antigua, Roma. Época del Imperio Romano. La condición de ciudadano llegó a extenderse a todos los habitantes de los territorios conquistados. Poseer estatus de ciudadanía implicada igualdad ante la ley, disponer de habeas corpus, no recibir malos tratos, pagar impuestos, cumplir el servicio militar y otras satisfacciones para con el Estado. ¿Quiénes no eran considerados ciudadanos en Roma? Pues las mujeres, los niños y los esclavos. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en Roma? Solo los patricios o miembros de las clases privilegiadas. Edad media del año 476 a 1492. El concepto, el concepto estatalista se diluye para dar paso a una visión individualista. En la Edad Media y en el Renacimiento no se producen cambios en el concepto político de ciudadanía. Renacimiento siglo XV al siglo XVI. Época entre la Edad Media y el modernismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Ciudadanía. Los siglos XV y XVI contemplan la aparición del Estado-Nación, un afianzamiento del poder de la monarquía y apoyo de la clase aristocrática, también un auge de las monarquías absolutas, y bajo este gobierno la mayoría de la población carece de estatus de ciudadanía y a efectos legales se les reconoce como súbditos. Modernidad y ciudadanía. Aparece en la escena John Locke, asienta las bases filosóficas para la llegada de la ciudadanía moderna, que inspirará a los movimientos burgueses que durante el siglo XVII cambiarán el curso de la historia en Occidente dando lugar a la revolución. También revolución estadounidense. De este proceso surgirá una nueva nación, los Estados Unidos de América, que se estableció jurídicamente en textos de gran trascendencia, como la Declaración de Independencia y la Constitución. Ahora encontramos la actualidad y la ciudadanía.
A partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, el avance en los derechos y libertades ciudadanas han sido imparables en Occidente. Ahora tenemos los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Bueno, y ahora continuamos con el siguiente tema, la noción de ciudadanía en el debate latinoamericano. Bueno, aquí Thomas Marshall nos presenta una premisa bastante importante y bastante interesante que pues iremos desglosando a lo largo de esta presentación, que es corta pero bastante importante. No hay ciudadanía en un mercado total. Los consumidores no son ciudadanos porque carecen de derechos. Solo les compete el deber de la realización del lucro individual. ¿Verdad que sí, actualidad? Eso es lo que nos pasa día tras día. La ciudadanía de hoy en día se encuentra en una lucha constante por encontrar el rumbo. Ha perdido tanto su ética, su filosofía y hasta su humanidad. Nos hemos cegado y donde antes se solía ver un humano de alma y corazón, ahora solo encontramos a un consumidor dispuesto a comprar el último iPhone o la más reciente colección de las Kardashian. A la hora de hablar de la globalización junto al ciudadano, pues las noticias tampoco son muy alentadoras. Sí es cierto que el fenómeno de la globalización nos trajo la evolución y el desarrollo que cada uno de nosotros necesitaba. Y así funcionó en su tiempo. Sin embargo, todo el show fue cayendo, quedando en silencio y mostrando su verdadero fin. La desigualdad no es la que haya traído la globalización, para nada. Con y sin este fenómeno, un grupo reducido de personas siempre han tenido más poder que la mayoría de las personas, desde la América precolombina hasta la situación de hoy. Lo que perturba y aumenta el caos de la desigualdad fue entender que lo que tenía tu compañero tú nunca o muy tarde lo podrías tener. Y con esto no me refiero solo a las cosas materiales, sino también al tema de los derechos. Perdieron su esencia, pasaron de ser derechos a una capacidad. Y sí, ya sé, en este momento estás pensando en por qué vemos tan poco a las mujeres o a las personas de color en la política. Porque esto no solo se trata de que la globalización nos acercara a lo más nuevo en tecnología, accesorios, ropa, etcétera, sino también trajo consigo una incontable lista de estereotipos que hasta el día de hoy pues se mantienen. La brecha es demasiado grande y a las personas que tienen el poder muy poco les importa disminuir esta diferencia. No les conviene, ellos quieren quedarse ahí, en la cima, pero no porque lo merezcan, porque existen grupos étnicos y mujeres que lo hacen muy bien y que se podrían desarrollar en los ámbitos de la sociedad de manera excepcional, pero no se les da la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque eso no vende. La globalización no busca humanos, busca consumidores. Y ese es el objetivo de todo lugar, vender. Es allí donde está el gran impedimento para buscar el cambio. No podemos soñar con un cambio, con un mejor mañana, si lo que estamos consumiendo en este momento lleva como eslogan secreto, la igualdad no vende. Y así es más que imposible que la ciudadanía entienda en lo que estamos fallando. Es necesaria una redefinición, volver a replantear nuestros roles sociales. No podemos seguir creyendo que está bien que se nos vean solo como cascarones vacíos, listos para comprar el último lanzamiento. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y nuestra humanidad qué? ¿Dónde queda?